Una apreciación personal, nosotros escuchamos con atención la declaratoria que hace precisamente un senador de la bancada de Morena. Bueno, coincidimos en lo que él comenta, nosotros buscamos guardar de igual forma la legalidad, el marco jurídico es nuestra herramienta y nosotros simplemente hacemos valer lo que por derecho nos corresponde, lo que por criterio, repito, no de la mayoría, sino de la mayoría constituida en el Pleno Legislativo, me refiero al Congreso tamaulipeco, pues optamos precisamente por ayer emitir un acuerdo para que se haga la investigación en principio y se castigue a los responsables. En este sentido, la controversia buscamos precisamente pues cerciorarnos de que si es cierto que se da esta orden de aprehensión, bueno, pues saber las condiciones, los términos por los cuales se violentó la Constitución y en consecuencia que se pronuncie de fondo la Suprema Corte. Ahora, en principio, el juez Iván Aarón Seferín Hernández, el juez de procesos penales federales, radicado allá en el penal de alta seguridad en el Estado de México, en el penal de La Palma, del Altiplano, debo decir, estaría violando el artículo 225, fracción 19ª del Código Penal Federal, porque según esta norma, es delito federal contra la administración de justicia cometido por servidores públicos abrir proceso penal contra un servidor público con fuero, sin que se le hubiera retirado previamente conforme a lo dispuesto por la ley. Se estaría rompiendo el Estado de Derecho entonces. Así es, lo que nosotros buscamos es proteger precisamente, lejos de tintes políticos, mantener pues el federalismo, el respeto a la soberanía estatal, desde luego nuestro Congreso tamaulipeco. Bueno, en ese sentido es la controversia que se presenta el día de hoy por un servidor como representante legal en este mes de marzo, como presidente de la mesa del Congreso tamaulipeco. Pues bueno, es facultad de un servidor hacerlo como lo hicimos, precisamente buscando en principio, bueno, salir de toda duda, saber en principio si existe una orden de aprehensión. Y bueno, lo que bien comentas, el día de ayer tiene que ver con la denuncia de hechos, por así decirlo, que el Congreso tamaulipeco busca por medio de la Fiscalía General de Justicia, asimismo la Procuraduría General de la República, para que se indague. Esto amerita una rectificación inmediata del secretario, una declaración de su jefe, el presidente de la República, quien, por cierto, Pepe, la verdad es que ha marcado de alguna manera el tono de agresión a los órganos autónomos en el Estado mexicano y que ha señalado a los jueces que discrepan de sus políticas como cómplices de la corrupción y personas que deben ser investigadas por haber pues aplicado la ley en una interpretación que no le favorece. Yo creo que es muy preocupante, Pepe. Estamos empezando a habituarnos a este tipo de intimidaciones. Yo creo que no hay otra manera de catalogar esta expresión, sino como una intimidación al Poder Judicial que viene desde el poder de las armas en el Estado mexicano. ¿Podrá tener consecuencias esto que ha sido señalado, que tiene, bueno, por supuesto, serias implicaciones? Estas palabras expresadas por el secretario de la Marina, ¿se avecina otro enfrentamiento, crees tú? Bueno, yo creo, Pepe, que estamos a unas semanas de las elecciones y la atención, desde luego, está en los relevos en las gubernaturas, cómo van a quedar los asientos en la Cámara de Diputados. Pero yo creo, Pepe, que tenemos anunciado una intensificación de la polarización política a partir del día siguiente. Creo que el presidente de la República pues ha advertido que ve en la estructura institucional del régimen electoral mexicano una serie de trampas, una serie de órganos que a su juicio son enemigos de la democracia, y me parece que esta declaración de la mañana del secretario de Marina nos habla de esta manera que tienen los cuadros básicos del gobierno federal, empezando con el presidente de la República, de entender la política como una guerra. El elector puede optar, pero lo que sí claramente justifica y sostiene es que la construcción de nuestro sistema democrático, que hoy sin duda es perfectible y puede mejorarse, es producto de una larga historia
que en una especie de lógica sedimentaria, es decir, de una construcción gradual, paulatina, sucesiva a lo largo del tiempo, fue creando esas condiciones, esa institucionalidad, esas reglas, esos criterios que nos permiten hoy tener un sistema auténticamente democrático y en el que, como sostienen los anglosajones, las elecciones son contextos en los que el voto se ejerce de manera libre, pero también de manera justa y equilibrada se da la competencia entre distintos actores políticos, ¿no? Ahora, déjame preguntarle, Lorenzo, a Ernesto Núñez, al periodista Ernesto Núñez, colaborador contigo en la factura de este libro, La democracia no se construyó en un día. Permíteme preguntarle a Ernesto por los tiempos en los que se está enfrentando este texto, cuando el INE y el Tribunal Electoral, se ha señalado desde la Presidencia de la República, buscan impedir la democracia. Es lo que ha dicho el presidente, lo dijo incluso hoy, reiteradamente, ayer, antier. Ha llovido constantemente este tipo de declaración. Ernesto, ¿qué te encontraste cuando escribiste todo esto? Pues mira, una de las cosas que se narran en el libro, Pepe, es precisamente cómo el Instituto Nacional Electoral, o antes el Instituto Federal Electoral, que como sabes, surgió en el año de 1990, después de las controvertidas elecciones precisamente del 88. Una de las cosas que se reportearon y que se narran en el libro es cómo el INE, en momentos muy complejos de inestabilidad social o política, le dio estabilidad al país precisamente, porque, por ejemplo, uno de los momentos muy complejos que se narran en el libro, 2015, veníamos de Ayotzinapa, veníamos de de movilizaciones importantísimas, te acordarás, en Oaxaca, en Guerrero, por el tema de la reforma educativa, y a pesar de esas condiciones sociales que eran muy complejas, el Instituto Nacional Electoral logró darle viabilidad a la competencia electoral, es decir, a la contienda civilizada y democrática por el poder en momentos de alta conflictividad social. Del señor Julio Scherer, que es el coordinador jurídico de la presidencia, pues tenga un interés personal, porque hay un asunto en curso en la Suprema Corte que lo toca directamente y que es, al igual que este asunto de Tamaulipas y el fuero del gobernador, un tema de interpretación constitucional. En el primer caso, la ampliación del mandato de Saldívar por 2 años, bueno, pues está la discusión constitucional de que si se trata de aceptar de una vez por todas la subordinación del texto constitucional a lo que dice un artículo transitorio de una ley modificada por el Poder Legislativo. Es una verdadera barbaridad. El hombre se ha excusado y ha dicho que decidan los demás. Pero cuando los demás deciden, pues al parecer el Poder Ejecutivo no tiene todo el control que quisiera sobre tantas cosas, y entonces le dice a la Corte que de una vez por todas diga si el señor tiene o no tiene fuero, cuando ya lo dijo el ministro González Alcántara en su documento de hace unos cuantos días. Pero también el Poder Judicial tiene que ver con la emisión de una orden de presentación o de captura de un señor que tiene fuero. Y entonces vemos que se va ampliando el círculo de los errores judiciales, y hasta que lleguemos a una de las grandes instituciones que hemos construido los mexicanos, como dijeron hace un rato Núñez y Lorenzo Córdoba en la presentación de su libro sobre la construcción democrática, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde nada sale bien, porque es el tercer motín de los magistrados en contra de un presidente de tribunal que está más preocupado por quedar bien con quien lo puede encarcelar por delitos de enriquecimiento inexplicable que por impartir la justicia electoral que amerita el cargo que tiene.